Bien, chicos, miren, en esta ocasión vamos a ver es un tema, clasificación de los ángulos. Este tema podemos decir que es un tema nuevo en secundaria para ustedes, pero es un recordatorio de lo que ustedes han visto en primaria. Cómo se clasifican los ángulos en agudo, recto, obtuso, colineal o llano, ángulo entrante y ángulo perigonal. ¿Qué es un ángulo? Es la abertura comprendida entre dos semirrectas que parten de un punto en común denominado vértice. Esta parte nosotros ya la hemos trabajado. Quiero pensar que ustedes en primaria también ya la vieron, solamente vamos a recordar. Por ejemplo, es importante que un ángulo agudo es a partir de que se crea el ángulo, pero no debe de ser menor de 90 grados para que sea un ángulo agudo. Siguiente es el ángulo recto, es el ángulo que debe de medir 90 grados. Siguiente, ángulo obtuso, debe de ser mayor que el ángulo recto, pero menor que un ángulo de 180. Ese es el ángulo obtuso. Repito, mayor de 90, menor de 180 grados. Ángulo colineal o ángulo llano es un ángulo que debe de medir 180 grados. Un ángulo entrante es el ángulo mayor al llano, pero debe de ser menor a 360. El ángulo perigonal es el ángulo que es igual a 360 grados. Fíjense bien, vamos a tratar de construir cada uno de los ángulos. Hoy en este video, para esta clase, solamente vamos a trabajar hasta el ángulo llano. Estos dos ángulos, el ángulo entrante y el ángulo perigonal, lo vamos a ver para la siguiente clase. Solamente lo vamos a trabajar hasta el ángulo llano, es decir, los tres. ¿Qué vamos a ocupar para construir estos cuatro ángulos? Vamos a ocupar escuadra, regla y transportador para revisar todo lo que va a ser nuestro tema. De esta clase solamente ocupamos estas tres herramientas. Bien, vamos a iniciar. Voy a empezar por borrar toda la clasificación, excepto lo que sería el ángulo agudo. Toda esta información también la pueden encontrar en la página de su libro, página 139. Observen, borro parte de la clasificación y dejo el ángulo agudo. Observemos aquí. Primero voy a tratar de explicar lo que es un ángulo. ¿Por qué nos dice que es una abertura entre dos semirrectas? Observen, el ángulo no lo estoy, las rectas no se miden, simplemente trázalas. Dice que es la abertura entre dos rectas. Por ejemplo, si a esta recta le llamamos M y a esta recta le llamamos N, hay un punto en común. Este punto de unión se le llama vértice. Esta abertura que se genera entre estas dos rectas es el ángulo, y esto es lo que la medida va a ser en grados. Por eso siempre vamos a tratar de utilizar los grados, ¿sale? Ahora, es importante también que recordemos esto. Muchas veces se nos olvida cómo utilizar un transportador. Observemos, el transportador es como es la mitad del círculo, y en estos transportadores tenemos una doble graduación de izquierda a derecha. Si observan que de izquierda a la derecha, en la parte de adentro empieza en 0, y ¿a dónde va a terminar? En 180. Por la parte de la segunda numeración empieza de derecha a izquierda, otra vez de 0 a 180. Y como curioso, los dos están coincidiendo en el centro, 90 grados. Por eso esta graduación tiene 90 más grande. Estas son una de las partes importantes. La otra parte muy importante es la parte del centro. Si observamos que aquí hay una T invertida, es el vértice, es donde siempre vamos a poner el vértice del ángulo. Esto es importante porque si no lo utilizamos, si no sabemos utilizar este vértice, no vamos a poder medir ángulos, ¿sale? A ver,
Una vez ya explicamos qué es un ángulo, cómo se mide, en la medida en que lo vamos a tomar, esa medida siempre la vamos a expresar de esta manera, grados, que es este pequeño cero que tenemos arriba de cada uno de los números para explicar que son grados. Repito, es la abertura que tenemos entre estas dos rectas, ¿sale? A ver, si decimos ángulo agudo, vamos a construir un ángulo agudo. El ángulo agudo yo lo voy a hacer con la regla grande. Fíjense bien, es importante, a partir de que se crea, yo trazo una recta, no importa la inclinación, no está chueca la recta, tiene una inclinación. Aquí está la primera recta. Yo voy a trazar un ángulo o una abertura que sea menor a 90 grados. Y observen, voy a utilizar una herramienta que para ustedes pueden decir, ¿y eso qué es? Esta es una escuadra que se utiliza el albañil, el carpintero y el herrero. Pero esta escuadra precisamente nos dice 90 grados. Aquí no vamos a medir el ángulo, solamente nos interesa que sea mayor de 0 grados y menor de 90. Observa, el vértice lo voy a poner precisamente en la esquina de mi escuadra, pero cuidando de que uno de los lados esté sobre un lado de la escuadra, mira. Y con esto rectifico que la abertura de la escuadra es mayor a mi ángulo, por lo tanto este ángulo es menor de 90 grados. Entonces a este ángulo le podemos llamar que es el ángulo A, y es un ángulo agudo, ¿vale? Y aquí ya tenemos un ángulo agudo. Ahorita solamente vamos a repasar con lo que serían los ángulos. Repito, clasificación. Ya tenemos un ángulo agudo. Siempre la medida de un ángulo agudo la expresamos con un pequeño arco dentro de las dos aberturas. Repito, no vamos a poner cuánto mide, solamente que es un ángulo agudo para la clasificación. Voy a borrar para continuar con la siguiente clasificación, que sería el ángulo recto. Vamos a poner ángulo recto. Para construir un ángulo recto tenemos que trazar esto. Observemos, trazamos una recta, no importa la inclinación. Otra vez trazamos la recta, aquí está, no importa el tamaño, marcamos dónde va a estar el vértice y observen aquí es donde vamos a utilizar la escuadra. Fíjense bien, yo otra vez voy a utilizar esta escuadra. Fíjense cómo esta parte donde va a ser mi vértice tiene que llegar a la esquina de la escuadra. Y fíjense cómo la parte de abajo de la escuadra me tiene que quedar sobre la línea. Una vez que ya me coincidió, puedo trazar un punto del otro lado y posteriormente trazo uno de estos dos puntos y tengo un ángulo recto. ¿Vale? Observen. Ahora voy a corroborarlo con esta escuadra. Miren, si observamos, sigue siendo un ángulo recto, mide 90 grados. Ahora, para determinar un ángulo recto, no vamos a poner el arco. El ángulo recto es el único que se mide con una pequeña escuadra, formando una escuadra que nos indica precisamente que este ángulo mide 90 grados. Y si mide 90 grados, precisamente simplemente se pone esto, que es un ángulo recto. Ya sabemos que el ángulo recto mide 90 grados. ¿Sale? Tenemos ángulo recto. Ya llevamos dos. Déjenme borrar. Y nos vamos con el ángulo obtuso. Ángulo obtuso.
El ángulo obtuso, ya habíamos dicho que es un ángulo mayor a 90 grados, pero que debe de ser menor de 180. Otra vez, trazamos una recta. Aquí está. Trazamos una recta. Si trazamos la recta, ahora tenemos que medir o tratar de construir un ángulo mayor de 180. Fíjense bien, perdón, menor de 180, pero que sea mayor a 90 grados. Si yo no quiero construir un ángulo menor igual a 90 grados, observen, pongo la escuadra. Localizo un punto a la izquierda del otro lado, miren, por aquí. Y de esa manera yo voy a trazar un bivértice, un extremo de la recta con ese punto. Y aquí tengo yo mi ángulo obtuso. Este ángulo obtuso sí lo medimos o hacemos la referencia con un pequeño arco. Y volvemos a corroborar, mira. Este ángulo es mayor que el ángulo de la escuadra, ¿sí? Por lo tanto es un ángulo obtuso. Lo volvemos a corroborar con la escuadra que ustedes manejan. Y aquí lo tenemos, mira. Es un ángulo mayor al ángulo de la escuadra, que es el ángulo recto. Por lo tanto, este ángulo decimos que debe de ser mayor de 90 grados, pero debe de ser menor que 180 grados. Y este ángulo se llama obtuso. Ángulo obtuso. ¿Sale? Bien. Nos vamos a la siguiente clasificación. Nos vamos con el siguiente ángulo, que es el ángulo llano. Vuelvo a borrar. Y el siguiente se llama ángulo colineal o ángulo llano. Ustedes más bien vieron esto o lo pueden familiarizar más como un ángulo llano. Podemos llamarlo colineal o ángulo llano. Dijimos que el ángulo colineal o el ángulo llano precisamente debe de medir 180 grados. Si el ángulo colineal o el ángulo llano midiera 81 grados, ya no puede ser llano. Va a recibir otro nombre. Aquí es importante esto. Un ángulo llano simplemente es una línea recta, mira. Porque una línea recta, ahorita te voy a explicar dónde tiene su vértice. Un ejemplo aquí. Aquí tiene su vértice. Este es el que nos está marcando del ángulo. Y este ángulo se llama llano, porque mide 180 grados. Observemos esto. En esta ocasión se lo voy a explicar con este transportador. Si uno el 0 con el 180, ¿qué me da? Mira, no me da un ángulo llano, que es precisamente una línea recta. Por eso este es uno de los ángulos que no se nos debe olvidar y debe de ser mucho más sencillo para medir o identificarlo. Voy a rectificar esto. Y este es un ángulo llano. ¿Sale? Hasta aquí nos vamos a quedar. Les voy a indicar qué me van a hacer, qué me van a entregar. Forzosamente les voy a marcar tiempos muy reducidos porque me van a construir ángulos de esta clasificación. Observen, no utilizamos transportador, solamente regla y escuadra. Pero para todo el tema sí vamos a utilizar esto. En el siguiente video yo les voy a recordar cómo construir y cómo medir un ángulo con la medida que yo les especifique. ¿Vale? Gracias.